Buen día, queridos estudiantes. A continuación, les presento el módulo de microbiología de alimentos. There'll be girls across the nation that'll eat this up. They don't know that it's your soul, but could you bottle it up? Get down to the heart of it. No, it's my heart. Your shit out of your love. Don't make me tell you again. Love, love, love. Hey, Love, 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 love. I do it for love. Love, love, love. Uh-huh. Do it for. Yeah. Empezaremos con la lección número 1 correspondiente a Introducción a la microbiología y clasificación de los microorganismos. Bueno, entonces, para iniciar, pues es importante conocer como tal, pues el significado, esa terminología de lo que es la microbiología. Entonces, entendemos que la microbiología es esa rama de la biología que se encarga del estudio de los microorganismos o los seres vivos más pequeños que se representan con las siguientes palabras. Entonces, tenemos la palabra micro, que significa pequeño, la palabra bios, que significa vida, y la palabra logos, pues, que es el estudio o la ciencia. Entonces, estos microorganismos, pues, sabemos que cumplen funciones especiales y específicas dentro de nuestro entorno, y ya más adelante miraremos las diferentes áreas de aplicación de la microbiología y sabemos pues que es un estudio que debemos tener presente pues para el desarrollo de toda esta microbiología de alimentos y también para las demás asignaturas que vemos pues en el técnico en saneamiento ambiental. Bueno, por otra parte, pues también es importante conocer esa historia de la microbiología, de pronto esos, esas personas, esos científicos, ya sea empíricos, técnicos que se dedicaron pues a estudiar el tema de la microbiología. Entonces acá tenemos pues varios conocidos y no tan conocidos, sí, de nombre. Entonces, por ejemplo, tenemos a Luis Pasteur, es uno bueno, un científico em, que se dedicó pues a estudiar el tema, o más bien a descubrir el tema de la pasteurización, de cómo de pronto por medio de bacterias, sí, por medio de hongos, sería en este caso, por medio de hongos podemos hacer un proceso industrial y obtener pues de pronto un producto. En eso se basaron pues las teorías y pues todos los experimentos del señor Luis Pasteur. También tenemos a otros como Robert Hooke, Anthony van Leeuwenhoek, Francesco Redi, John Needman y Robert Cook. Entonces, pues esto vamos a verlo obviamente más de manera más específica en la clase, con el fin pues de que ustedes puedan conocer un poco esa historia que ha forjado pues grandes descubrimientos y experimentos en la microbiología. Ahora bien, miremos las áreas de la microbiología. Estas son como las principales, entonces tenemos la bacteriología, ¿sí? Aquí por ejemplo tenemos esa famosísima bacteria que se llama E. coli, o bueno, más conocida como E. coli, pero en realidad su nombre científico es la Escherichia coli. Tenemos la micología, que es todo el estudio de los hongos. La virología, pues que se dedica a estudiar los virus. Y la protozoología, que como su nombre lo indica, se especifica pues más que todo en los protozoos. Entonces estas son como las principales áreas de la microbiología pues que se conocen actualmente. Ahora esta parte de la aplicación de la microbiología pues también es importante tenerla presente, ya que con ella podemos desglosar esa microbiología y de pronto mirar cada una de ellas y pues ya hay algunas pues que vamos a de pronto a desarrollar más específicamente que otras, pues obviamente por digamos, por nuestro enfoque a la parte ambiental. Entonces tenemos la microbiología médica, la microbiología de alimentos, en nuestro módulo, microbiología ambiental, la microbiología agrícola, la microbiología veterinaria, la microbiología industrial, la microbiología sanitaria, la microbiología farmacéutica y la microbiología evolutiva. Entonces, cada una de ellas, pues tiene su, digamos, su función principal, su enfoque, ¿sí? Para poder desarrollar, pues, las diferentes metodologías que tiene cada una de estas. Y sabemos que de cada una resulta un producto, un subproducto
o algo que realmente va a ayudar o va a servir para cualquier proceso productivo, ¿m? O en otras también pues no se va a ver algo, digamos, algo positivo, sino más bien negativo, ¿cierto? Que ya pues conocemos de pronto algunos virus, bacterias u hongos, pues que pueden afectar la salud de nosotros, la salud de las personas o el medio ambiente. ¿Cómo? Pues por medio de la contaminación. Bueno, otra parte importante acá es mirar los beneficios de la microbiología. Entonces, ¿por qué podemos llamar beneficios? Lo que les estaba diciendo hace instantes. Entonces, nosotros tenemos acá, enfocamos tres procesos, los procesos naturales, industriales y artificiales. Cuando yo digo un proceso natural, quiere decir que se da por medio de mecanismos ya presentes en nuestro entorno, ¿sí? Entonces acá yo veo un proceso natural. Cuando yo digo un proceso industrial, entonces acá podemos citar el tema de la pasteurización, por ejemplo. Entonces aquí ya miramos que es algo modificado por el hombre, ¿sí? Por el hombre, ya sea pues la mano de obra, como tal, el descubrimiento, la técnica como tal. Entonces eso ya se refiere a un proceso industrial. Y un proceso artificial tiende a ser lo contrario de un proceso natural, ¿sí? Cuando yo digo la palabra artificial, quiere decir que es algo que se puede, se puede seleccionar del entorno, pero artificialmente. Entonces, esos son como los procesos que vamos a ver. Obviamente vamos a ver algunos ejemplos en clase, pues de acuerdo a esos beneficios de la microbiología para lo que les decía, para tanto las personas, nosotros, de pronto productos, subproductos, pero también para el medio ambiente, ¿sí? Entonces aquí de pronto vamos ya a ver el tema del tratamiento de agua residual, que en ocasiones pues se utilizan bacterias para degradar materia orgánica, para bajar esos niveles de sólidos suspendidos, ¿sí? Entonces todo esto es lo que vamos a ver por medio de esos beneficios de la microbiología. Ahora, la importancia de la microbiología digamos, es fundamental conocer por qué es importante la microbiología. Acá tengo un resumen pequeñito de por qué es importante la microbiología. Me dice que son pequeños, ¿sí? Todos los microorganismos son pequeños. Ya saben que la palabra micro es pequeño, por lo cual no consumen muchos recursos. Entonces, casi todos, por decirles que el 80-90% de los microorganismos, tenemos que visualizarlos a través de un aparatico que se llama el microscopio, ¿sí? Hay otros que no, más que todo el tema de los hongos, que pues se pueden ver un poco más fácil, ¿sí? Digamos, sin necesidad de utilizar el microscopio. Me dice otra por acá, la segunda, que tienen tiempos de generación cortos y largos. Entonces, los microorganismos se adaptan a temperaturas, a lugares. em, entonces, cuando yo digo que se adaptan, quiere decir que hay diferentes microorganismos para, por ejemplo, hablemos de temperatura. Entonces, para temperaturas altas hay ciertos microorganismos, temperaturas bajas ciertos microorganismos. Para lugares, para, no sé, de pronto sustancias, productos, ¿sí? Entonces, ellos se adaptan y tienen unos tiempos de generación cortos y largos. Me dice que las células pueden sobrevivir fácilmente separadas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que el cuerpo humano como tal tiene miles, millones de células, ¿sí? Pero entonces ellos sí pueden sobrevivir fácilmente por esas células, las células pueden sobrevivir fácilmente separadas, entonces de pronto no necesitan que todas las células estén juntas, sino que se pueden fácilmente multiplicar en unos tiempos demasiado bajos. Entonces esto también, pues digamos, en un proceso industrial, lo que les decía, por ejemplo, si citamos el tema del tratamiento del agua, pues va a ser muy efectivo porque pues en poco tiempo van a degradar toda esa materia orgánica y pues va a ser un beneficio pues para el agua residual, para bajar todos esos niveles de contaminación.
Y me dice, pues, ya hablamos de esto, almacenamiento en temperaturas altas y bajas. Bueno, entonces por eso es importante la microbiología. Ahora miremos la clasificación de los microorganismos. Entonces, por allá en el año 1969, el señor Whittaker propuso un sistema de clasificación en 5 reinos, que esto de pronto ya lo hemos visto, bueno, años atrás, de pronto en el colegio, pero que realmente conocía, bueno, se clasificaban en estos 5, que eran Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia. Pero ya el señor Woz y Whittaker, o sea, este mismo autor, en 1978, propuso un sistema o propusieron un sistema de clasificación en 3 reinos. Entonces, estos son los que se conocen actualmente como Monera, Protista y Fungi. Entonces, ya una clasificación más conocida por todos nosotros, tenemos las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos. También tenemos otras clasificaciones que ya tiende a llamar, por ejemplo, el tema de la resistencia, la respuesta inmunitaria, los grupos de riesgo y la temperatura, que eso también, pues de pronto por medio de ejemplos vamos a enfocar este tema de otras clasificaciones. Y también una nomenclatura de identificación de microorganismos que vamos a conocer, o sea, muy general el tema de la nomenclatura, pero sí para que ustedes sepan de pronto de dónde vienen los nombres como tal. Y miramos que hay un nombre, como dicen, normalito, en otro nombre científico, entonces es bueno saber de dónde vienen, pues esta nomenclatura y la identificación de los microorganismos. Entonces hay unas claves dicotómicas, cladógramas, un manual de Bergy de vectoriología sistemática y unos rangos de los grupos taxonómicos. Muchísimas gracias, queridos estudiantes, por su atención. Espero vernos en una próxima. Hasta luego.